Y todos, un saludo a mis compañeros de comisión, servidores públicos, saludos de ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que están afuera, aquellos que nos están escuchando, que han aguantado mucho sol, un fuerte aplauso para todos ellos. Verdaderos defensores de este proceso de revolución, de esta inédita presentación de enmiendas constitucionales. Nunca se había dado, como lo indicaba, la oportunidad de que estemos cara a cara, ciudadanos con mandatarios, ciudadanos escuchando lo que puede ser una reforma constitucional. La enmienda es un proceso legítimo, es un proceso que está en la Constitución Política de la República, es un proceso inédito, avalado por la Corte Constitucional. Esa es la democracia que se practica hoy en el Ecuador y de la cual todos debemos sentirnos orgullosos. Esta comisión que me honro en presidir, durante 12 meses tiene la responsabilidad de llevar estos diálogos ciudadanos a lo largo y lo ancho de todo el país, también con nuestros compatriotas migrantes, por dos razones. La primera, la fundamental, que se conozca que no es una enmienda, son 16 propuestas de enmienda constitucional que, avaladas por la Corte, van a permitir a ciudadanos y ciudadanas empoderarse de mayores derechos constitucionales. No hay regresión de derechos, no se afecta la estructura del Estado. Es por eso que no se invoca a la consulta popular. La enmienda es un trámite legítimo que está previsto en la Constitución. Quienes quieran, por razones políticas, una vía distinta, que la promuevan a través de los organismos electorales. Nosotros estamos ejerciendo una prerrogativa legítima que está consagrada en la Carta Magna y vamos a seguir impulsándola durante estos meses, los que restan hasta noviembre de este año, donde tenemos que preparar el informe para segundo debate de la Asamblea Nacional. Vamos a seguir impulsando estas enmiendas. Pero ¿por qué son importantes las enmiendas en sí? ¿Y por qué decimos que permiten que ciudadanos y ciudadanas puedan acogerse de mayores derechos? Porque cuando una Constitución requiere ajustes, por ejemplo, en su redacción, que den y consagren esos derechos, se vuelve necesaria discutirla con la ciudadanía. Revisemos un poco el contenido de las 16 enmiendas rápidamente, para que me diga el auditorio, para que me diga la ciudadanía que está fuera en las calles y que nos escucha, para que nos diga la provincia de Esmeraldas y el Ecuador entero, si acaso lo que se propone constituye una regresión de derechos o constituye una reestructuración del Estado. La primera enmienda propuesta, aquella que guarda relación con la posibilidad no de reelegirse. Ese es un error de concepto que se repite permanentemente. Me da la impresión que con mala intención. La propuesta de enmienda que tiene que ver con la posibilidad no de reelegirse, sino de postularse a una elección, es aquella que permitiría que aquellos que actualmente no pueden ser candidatos, como por ejemplo el presidente de la República, Rafael Correa, en el 2017, puedan ser una opción electoral. Eso no significa que de aprobarse la enmienda, el señor Rafael Correa, en caso de optar por eso, vaya a ser reelecto indefinidamente como pretenden hacer entender a la ciudadanía. Sí puede postularse, primero si quiere, segundo, sí puede postularse y la gente puede no votar por él. Tercero, puede postularse una vez y no postularse más. Cuarto, puede postularse después de 3 periodos. Es decir, lo que está en discusión es la posibilidad de que alguien que ha actuado como mandatario pueda volver a ser candidato. ¿Y quién resuelve esa candidatura? La ciudadanía. ¿Y cuándo la ciudadanía ha premiado a aquellos que lo han defraudado? Jamás en las urnas. La ciudadanía castiga en las urnas, pero también premia a aquellos que han, con su esfuerzo, con su trabajo, demostrado servicio a la patria. Fíjense ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Esmeraldas, hoy en día pueden ser candidatos y nosotros tendremos esa opción para elegir.
quienes jamás han recibido el voto del pueblo ecuatoriano para ocupar alguna dignidad. Los que han perdido 2, 3, 4 veces, hoy pueden ser candidatos. Pueden ser candidatos también aquellos que, habiendo llegado años atrás, fueron expulsados del poder por el pueblo ecuatoriano por incumplir sus compromisos cuando la gente salió a las calles. Ellos pueden ser candidatos, es decir, pueden ser candidatos los que aún no han actuado o los que no han servido. Pero aquel que ha servido y que ha demostrado su compromiso por la patria, hoy no puede ser candidato. Es decir, el pueblo ecuatoriano hoy, a través de la Constitución vigente, no tiene la opción de ver si le quiere ratificar con el voto su confianza o no lo quiere hacer. Esta enmienda constitucional, entonces, no busca perennizar a nadie en el poder, busca darnos a los ecuatorianos y ecuatorianas una opción legítima de poder escoger entre varios candidatos. Y ojalá uno de esos sea nuestro actual presidente de la República, Rafael Correa. ¿Por qué les preocupa? Aquellos que se oponen dicen que les preocupa porque el que se queda en el poder tiene las armas políticas para perennizarse a través de la misma actuación del poder, a través de la campaña, del uso de la cosa pública, como si nosotros fuéramos ingenuos, ciudadanos y ciudadanas, como si no recordáramos antes de este periodo de gobierno esos 10, 12, 15 años de inestabilidad política, donde los que tenían el poder no duraban ni 6 meses, no duraban ni un año. El pueblo lo sacaba, teníamos un presidente cada año y medio, precisamente porque el soberano, que es el ciudadano, tiene el legítimo derecho de rechazar a aquellos mandatarios que no han funcionado, pero de premiar a aquellos que sí lo han hecho. De eso es lo que se trata la enmienda constitucional en la parte de la reelección. No nos dejemos engañar con los agoreros de siempre que dicen consulta, no queremos enmienda. Ambas son legítimas. Este procedimiento que seguimos con mis compañeros de la Asamblea, que compartimos con ustedes, es totalmente legítimo, constitucional, democrático, avalado por la Corte. Quienes quieran hacer consulta, que la realicen. Pero realmente la verdadera consulta será en el 2017 en las urnas, cuando la ciudadanía diga con qué está de acuerdo, con qué procedimiento está de acuerdo, con qué mandatario está de acuerdo, quién quiere que siga el destino del país. Si quieren el país de las escuelas, los colegios, las carreteras, la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad social, perfecto. Si quieren el país de la inclusión, perfecto. Si quieren el país de 15, 20, 30 años atrás, donde se ofrece lo mismo de siempre, que es nada en función social, también los ciudadanos y ciudadanas tienen la prerrogativa de elegirlo. Pero hablemos así, de frente, cara a cara, mandatarios con ciudadanos, y construyamos ese país que queremos. Juntamente, no es la responsabilidad de un solo hombre, es la responsabilidad de todos los que estamos participando en democracia, en este tipo de conversatorios. Por eso quiero comenzar esta parte tan importante de mi intervención agradeciéndole al señor alcalde, señora gobernadora, a las autoridades que están aquí presentes, pero sobre todo a ese pueblo maravilloso de Esmeraldas que nos ha acogido como parte suya porque somos sus asambleístas. No nos hemos inventado venir en comisión. Es una obligación y la hacemos con esfuerzo, pero también con enorme orgullo. Nadie nos va a distraer de este mandato soberano que tenemos como asambleístas, de discutir cara a cara con ciudadanos y ciudadanas cada una de las enmiendas. Lo decía uno de quienes me antecedieron en la palabra, precisamente el representante de los jóvenes, aunque ahora casi todos son representantes de los jóvenes, porque hay mucha juventud dentro de esta tendencia política, pero la juventud no es de edad, la juventud es de corazón, de espíritu, de lucha, de cambio, de transformación. La juventud va más allá, la juventud es de motivación y de emprendimiento, y Esmeraldas es un pueblo maravillosamente joven. Y decía alguien, yo cuando tenga 30 años puedo ser candidato. Es una de las enmiendas, 30, 25, 35, 52. ¿Por qué les molesta discutirlo? Discutámoslo ampliamente.
Si finalmente la edad que se ponga como mínimo tampoco significa que esa persona, acogiéndose a esa edad que es candidato, necesariamente va a ser electo, pero seguramente va a empezar a hacer un camino y una trayectoria política que le asegura a los ecuatorianos relevos generacionales en política, que es lo más importante que se debe procurar en este tipo de proyectos. La reducción de edad, ¿en qué le quita derechos a los ecuatorianos? ¿En qué le quita o afecta la estructura del Estado? En nada. Las Fuerzas Armadas como seguridad integral. ¿Quién va a dejar de reconocer en todo el país la labor subsidiaria de las Fuerzas Armadas? Hace 20 días estuvimos con el señor presidente en Guayaquil, acompañándolo a una visita a un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conocido por todos, por su calamitoso estado, irresponsable estado de las autoridades encargadas de esa administración. ¿Y qué fue lo que encontramos apenas llegamos? Las carpas, los equipos móviles del ejército ecuatoriano, los quirófanos móviles del ejército ecuatoriano en todos los patios, dando un trabajo complementario ¿a quién? Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la deficiencia de la atención de la salud. Y cuando existe una alerta de tsunami en el Ecuador, ¿saben cuál es el primer elemento que da la alerta de tsunami aquí los pueblos costeros como Esmeraldas? El primer elemento que da la alerta de tsunami es el submarino Shiri 1, submarino de la Armada del Ecuador, que tiene los equipos más modernos. ¿Y a quién le da esa alerta? Se lo da al ECU 911, que inmediatamente le transmite a las autoridades este tipo de señal. ¿Acaso eso no es labor subsidiaria de las Fuerzas Armadas? Por supuesto. Hoy cuando hablamos de seguridad integral, hablamos de esa seguridad, no solamente la que tiene que ver con las fronteras, no solamente aquella que la conocemos, la que tiene que ver con el respaldo a esos heroicos elementos de la Policía Nacional, sino también aquella que tiene relación con temas de salud, de educación, de movilidad. Fuerzas Armadas y seguridad integral, regresión de derechos, violación a la estructura del Estado, no. Algo que existe y que necesita reforzarse a través de una Constitución correctamente redactada. Contraloría General del Estado. Hay los que pretenden decir que esta reforma lo que busca es quitarle poderes a la Contraloría General del Estado para propiciar la corrupción. Si yo creo, a ratos tengo, y estoy seguro que muchos tenemos la intención verdadera de invitar a públicos debates a aquellos que sostienen este tipo de falsedades. Lo que se busca a través de la enmienda que guarda relación con el tema de la Contraloría es mejorar el texto, porque el texto actual le da una amplitud de funciones a la Contraloría que posiblemente ni la propia Contraloría lo tenga claro. Cuando la Contraloría tiene que revisar cuentas del sector público, está claro. Tiene que estar atrás de que el señor alcalde, los señores asambleístas y todos los servidores públicos manejen adecuadamente los recursos económicos. Pero cuando la misma Constitución señala que también la Contraloría tiene que cuidar que se cumplan los objetivos de las instituciones del Estado, da la impresión que el término es demasiado general. ¿Cuáles son los objetivos de las instituciones del Estado? De educación, de la educación seguramente. De la Asamblea Nacional, legislar. Y entonces, si mañana no hacemos 20 leyes, sino 14, nos glosa a la Asamblea Nacional de la Contraloría porque no cumplimos el objetivo del Estado. Esa ambigüedad de norma es la que nos hace pensar que la Constitución en esta parte requiere una mayor precisión, fundamentalmente para que la Contraloría no tenga espacios donde en un momento dado no pueda cumplir eficientemente su labor. Y la Defensoría del Pueblo. Hoy en día las defensorías del pueblo están ubicadas en las cabeceras provinciales, no en las cabeceras cantonales, en las provinciales, es decir, en Esmeraldas, la defensoría está en Esmeraldas, en Guayas está en Guayaquil, en Pichincha en Quito, en Chimborazo en Riobamba, etc. ¿Qué propicia la enmienda? Porque eso dice la Constitución en las cabeceras provinciales, que estén en los mismos sitios donde está la judicatura. Es decir, el defensor del pueblo esté en el cantón, esté en la parroquia, donde exista un sitio, donde esté una corte, una comisaría, un sitio donde opere la judicatura, en ese mismo lugar debe haber un representante del defensor. Es decir, acercar a la institución a los ciudadanos
regresión de derechos, vulneración, cambio de la estructura del Estado. Si esto se aprueba, va a permitir más vale, insisto, un mayor empoderamiento de ciudadanos. Y lo que comentaba Lenin, en su momento, y algunos compañeros que intervinieron sobre el tema de servidores y obreros públicos. Es claro que aquí hay que tener una discusión. No puede ser que todos los que somos funcionarios públicos estemos sometidos a dos leyes, pues hay algo que no está bien. No puede ser que haya obreros del sector público, empleados públicos, sometidos al Código del Trabajo y existamos empleados sometidos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Algo como que no suena bien. Algo tiene que ser ajustado ahí. Y en esa discusión es que uno se da cuenta, por lo menos, y para eso son importantes los conversatorios, uno se da cuenta que seguramente la Ley Orgánica de Servicio Público tiene mayores beneficios que el Código de Trabajo, y si esos beneficios se aplicaran adecuadamente, deberían pasar también a los obreros que hoy sufren un discrimen. Ese es un tema de discusión, pero ni de lejos es una restricción de derechos. Es más, dice una norma dentro de la misma enmienda que si se aprobara esta enmienda, aquellos derechos que ya han sido adquiridos por los obreros del sector público quedan totalmente intactos. Así que tenemos que discutir todavía sobre eso. Y gobiernos autónomos descentralizados, aquí están los alcaldes, porque así tenemos que hablar las autoridades, así tenemos que hablar frente a la ciudadanía. Aquí están los alcaldes. Uno de los grandes problemas de los municipios es que no cuentan con los recursos suficientes. Y no cuentan con los recursos suficientes porque muchas veces tienen deficiencias catastrales, es decir, hay un universo de propiedades que no acaban pagando impuestos y uno de los principales rubros que nutren a los municipios no se puede llevar a cabo. Por eso, cuando los municipios van al Banco de Desarrollo a pedir un préstamo, el banco les dice, ¿y con qué me va a pagar? Con el flujo de los impuestos prediales, sí, pero no recauda, no hay préstamo y se queda la obra pública represada. Ese es el gran problema. Sin embargo, la Constitución prevé que los gobiernos autónomos tienen que progresivamente ir cogiendo competencias, entre esas la salud y la educación, pero no la de provisionar médicos y la de provisionar educadores, sino la de construir infraestructura física. Y ahí está el kit del asunto en este tema de esta enmienda en particular. Los gobiernos autónomos, el 80% de los municipios del Ecuador no tiene recursos ni para hacer escuelas ni para hacer hospitales. Y si los tuviera, primero harían alcantarillado y agua potable, porque eso es lo necesario, lo básico y lo elemental. Por lo tanto, la enmienda lo que busca es indicar que esos gobiernos autónomos, para hacer la infraestructura física, cuenten con el apoyo, con el análisis, el respaldo del gobierno central, sea cual fuera, para que hayan los fondos, para que no volvamos al país de 15, 20 años atrás, donde 5 décadas y en todo el Ecuador no se hacía un colegio público, en ninguna parte, no se construía absolutamente nada. Regresión de derechos, falta de estructura del Estado. Debemos hablar las 16 enmiendas porque todas son importantes y voy concluyendo. En materia de seguridad social, en materia de comunicación como servicio público o aquella que tiene relación con las regiones autónomas. Hoy en día la Constitución prevé 8 años para que las regiones en el país, las provincias se unan y hagamos regiones autónomas, donde se unen 3, 4 provincias, con la finalidad de impulsar procesos de desarrollo con sinergias comunes entre las provincias y a su vez entre sus cantones. Pero no va a poder ser posible. Ya estamos entrando al 8º año y no es posible porque todavía hay que resolver otro de los grandes problemas del pasado, los problemas de los límites entre las provincias, los problemas de los límites entre los cantones, entre las parroquias. Es por eso que la enmienda lo que propone es que el tema del plazo de 8 años quede abierto hasta que se pueda solucionar la mayoría de estos problemas. Regresión de derechos, afectación de la estructura del Estado, nada que ver. Es fundamental, ciudadanos y ciudadanas, y quiero concluir con esto, además de agradecerles al pueblo de Esmeraldas, de toda esta hermosa provincia, a toda la gente que nos ha acompañado, quiero concluir invitándolos a que opinemos
No importa si a favor o en contra, estas cosas se pueden mejorar. Dicen, nada está escrito en piedra, menos la Constitución. La Constitución tiene que ser dinámica. Olvidémonos de las constituciones comparadas. Es importante tener lo comparativo, pero cada pueblo escribe su propia historia. Hay pueblos que la escriben más dinámicamente, otros copian modelos de afuera. En el Ecuador somos tan auténticos que tenemos y hemos desarrollado una de las mejores constituciones del mundo, por lo inclusiva que es, porque precautela al hombre definitivamente sobre lo económico, pero las enmiendas se vuelven necesarias para ir ajustando esa Constitución. Y no solamente estas 16, pueden venir otras enmiendas. Hay temas importantes a tratar, temas de los transgénicos, temas de la gratuidad del servicio de salud, etcétera, que están en la Constitución. Posiblemente haya que abrir amplios debates, pero en los que estamos hoy incursos, inmersos, ciudadanos y ciudadanas no de país, sino de todo el Ecuador, son en estas 16 propuestas de enmienda. Analícenlas, discutan internamente, en sus casas, en sus barrios, con sus organizaciones sociales, en sus municipios, hablan con conversatorios, envíennos a la comisión de enmiendas sus criterios, sus opiniones, serán bien recibidas. Cuando lleguemos al informe para segundo debate, tengan la absoluta seguridad que estarán plasmadas y cosas que sean relevantes con la finalidad de que esta Constitución que estamos trabajando sea cada día mejor para ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias. Señor presidente, el punto del orden del día ha sido cumplido a satisfacción. Si usted dispone para clausurar la sesión. Nuevamente agradeciendo a todos y todas con su presencia, se declara concluida la sesión.